tal? Muy buenas tardes, son las 13:55 y hoy abrimos programa con la mirada puesta en Cuba porque allí se suceden en las últimas horas manifestaciones y movilizaciones sin precedentes. La gente sale a la calle para pedir el fin del régimen, pero también ayuda urgente para un país que a día de hoy, dicen, no tiene lo básico para hacer frente a la pandemia. Así arrancamos hoy Atlántico Noticias. Pues son movilizaciones por toda la isla en la que los gritos de libertad y de no tenemos miedo resonaban por toda Cuba. Ya les decimos, todo comenzó por un movimiento en redes sociales que pedía ayuda humanitaria para una Cuba que, según estas denuncias, no puede hacer frente a la pandemia. Ya les decimos, pero tampoco tiene lo básico para comer. Las movilizaciones han tenido un amplio eco en las comunidades cubanas fuera del país, como la de Miami. Lo cierto y cierto es que se trata de una movilización que no se vivía en la isla desde hacía décadas. Así es, Marta, protestas no solo por la crisis económica, también por la sanitaria. Piden más medicinas, más vacunas y sobre todo más libertad, a la vez que denuncian que existe un control férreo de los medios de comunicación y continuos cortes de suministro. Y en cuanto a la última hora de la pandemia, se está experimentando un incremento, ya ven, global de contagios. La OMS ha advertido de que podríamos estar al comienzo de la quinta ola. Se espera conocer las cifras del fin de semana por parte de Sanidad, pero los contagios desde luego van a la alza. Miguel, cuéntanos. Sí, parece que España está inmersa en esa quinta ola de contagios, sobre todo impulsado por aquellas poblaciones que han recibido menor porcentaje de vacunación, los menores de 40 años. Esto no está provocando por el momento que aumente la presión hospitalaria, pero algunas comunidades autónomas comienzan a realizar refuerzos en las restricciones. La incidencia acumulada sigue subiendo a esperas de conocer los datos que hoy publicará el Ministerio de Sanidad. Se sitúa en 316 casos por 100.000 habitantes. Bueno, pues luego lo vamos a ver y también comprobaremos cómo en Reino Unido, en Londres en particular, parece que este fin de semana, desde luego, se han olvidado de la pandemia. La final en Wembley reunió a miles de ingleses festejando la previa de la final de la Eurocopa, sin distancia, sin mascarilla y con mucho alcohol. De momento la pandemia sí que sigue su avance, con 31.000 nuevos contagios y 26 fallecidos allí en las últimas horas. Algo similar nos encontramos en Roma, porque Italia, ya saben, logró en tanda de penaltis alzarse con el europeo y esto hizo que también se olvidaran los italianos de distancia y de mascarilla. Celebraciones deportivas que también se vieron en Argentina. Copa América se fue a ese país y con ella miles de personas que salieron masivamente a la calle, sobre todo en Buenos Aires, para festejar el triunfo histórico. La alegría sin control hace que las autoridades sanitarias teman que pueden convertirse en una tragedia. Y el calor es el otro protagonista de esta jornada. El fin de semana el termómetro ha alcanzado registros que en algunos puntos ha llegado a superar en la península los 45 grados. El calor sofocante afecta, como decimos, a gran parte de la península. 12 comunidades en alerta por riesgo extremo: Granada, Córdoba, Talavera de la Reina. Ya decimos en valores rondando los 45 grados. Son imágenes que llenan las redes sociales en las últimas horas. Disparos en las calles de La Habana a las manifestaciones populares. Siguieron los enfrentamientos con fuerzas militares que han llegado, ahí ven, a enfrentarse a los ciudadanos, según denuncian muchos cubanos, con armas de fuego. Mira cómo traen a los policías vestidos civiles para que se fajen. El caso es que en Cuba se han producido en las últimas horas las protestas contra el gobierno más multitudinarias que se recuerdan desde el año 1994. Una combinación de factores ha sacado a la gente a la calle, que ve cómo apenas pueden acceder a los alimentos, pero tampoco a la atención sanitaria básica, con datos de la pandemia además y ser disparados.
Sí, Marta, son protestas que comenzaban pues las primeras muy cerca de La Habana y que no solo se extendieron poco a poco a través de la gran repercusión que tenían en redes sociales a distintos puntos, sino también a todos los grupos de edad. El gobierno, lejos de calmar el ambiente, pues procedió a hacer cortes de internet y el presidente llamó a sus simpatizantes, según él, los revolucionarios, al combate, en palabras textuales del propio presidente, asegurando que la orden de combate está dada. Por ello se teme por los violentos enfrentamientos que puedan ocasionarse y que ya se están ocasionando entre civiles y cuerpos de seguridad. Y es que Cuba tiene distintos frentes abiertos, entre ellos el desplome económico y el férreo control a los medios de comunicación. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El presidente de Cuba pide a sus simpatizantes enfrentar a quienes de forma pacífica, al unísono y en diferentes puntos reclaman más libertad, alimentos, medicinas o vacunas, peticiones a las que el gobierno responde con cortes de internet, más presencia militar y detenciones. Y esto es algo que aumenta notablemente la tensión entre los y las cubanas. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Pero el presidente cree que quien rechaza su gestión al frente de Cuba es un contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias. Y les relaciona con las sanciones de Estados Unidos a su gobierno, que ahora se enfrenta a unas manifestaciones que no se veían desde hace casi 30 años. Hoy también, como siempre en el programa, atentos a la evolución de la pandemia. Preocupa sobre todo el crecimiento rápido que se está dando en España. Los expertos, las autoridades hablan del arranque de una quinta ola que tiene características bien diferentes a las anteriores. Pero Miguel, a pesar de esto, las comunidades refuerzan controles para evitar que aumenten muertes y sobre todo presión hospitalaria. Sí, pero por el momento los contagios no se está traduciendo en un aumento de la presión hospitalaria, pero algunas comunidades autónomas han visto cómo en las últimas semanas la ocupación de las UCIs con pacientes COVID ha aumentado. Cataluña, Cantabria o Navarra encabezan esa lista de 8 comunidades autónomas en riesgo extremo y Canarias está en la lista de comunidades autónomas con riesgo alto. A falta de conocer los datos que publicará hoy el Ministerio de Sanidad tras este fin de semana, la incidencia acumulada en España se sitúa en 316 casos por 100.000 habitantes. Según los expertos y también según las autoridades, sobre todo impulsada por los contagios en la población con menor porcentaje de población inmunizada, son los menores de 40 años. Por eso muchas comunidades autónomas han reforzado su sistema de vacunación en los últimos días. De hecho, Canarias en los últimos 7 días ha inoculado más de 155.000 vacunas contra la COVID-19. La quinta ola crece sin control en algunas zonas. Es el caso de Cataluña, que en la última semana registra una media diaria cercana a los 6.000 nuevos contagios. Cifras que no se daban tan altas desde octubre de 2020 y que se han multiplicado por 10 en 15 días. El repunte se extiende sobre todo entre los más jóvenes. La edad media ha bajado a 27 años. Situación preocupante también en Castilla y León, que supera la media nacional en transmisión de COVID entre los jóvenes. A 14 días, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes ha escalado a 1.800 entre el grupo de 12 a 19 años y hasta los 2.300 entre los de 20 y 29. Los nuevos positivos se multiplican en la mayor parte del país y para hacer frente a esta quinta ola, las autoridades coinciden en mantener el buen ritmo de vacunación. Más del 44% de la población ya está inmunizada y la campaña avanza entre los jóvenes en varias comunidades, como en Andalucía, donde el 70% de los mayores de 16 años ya tiene una dosis. Además, varias autonomías implantan de nuevo restricciones para frenar el virus. Cataluña, por ejemplo, ha vuelto a cerrar las discotecas durante 15 días, mientras que la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Cantabria, Aragón, Galicia o Asturias han adelantado el horario de cierre de bares y locales de ocio nocturno. También aforo reducido y clausura de espacios como playas, parques o plazas para evitar botellones.
Bueno, y aquí en Canarias, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha recibido esa solicitud formal por parte del Gobierno de Canarias para que se aplique ese toque de queda que plantean en las islas que estén en nivel 3 y 4. La limitación de la movilidad se aplicaría entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana. Ahora el Tribunal tiene a partir de hoy 72 horas para dar respuesta a esa solicitud del Gobierno de Canarias. El objetivo de la medida, evitar aglomeraciones nocturnas y frenar el avance de contagios preocupante, especialmente en Tenerife. Actualmente solo afectaría precisamente a esa isla, a la isla de Tenerife. Bueno, vamos a analizar la situación en Canarias, en particular con Antonio Sierra, catedrático de microbiología, especialista en medicina preventiva, miembro también del Comité Asesor del Gobierno de Canarias. Señor Sierra, bienvenido. Encantado de estar con ustedes y a su disposición. Bueno, empezamos analizando la situación a día de hoy porque ¿qué estrategia debe seguirse en este tiempo concreto de la pandemia, un momento de crecimiento exponencial, sobre todo entre los jóvenes? Vamos a ver, hay que valorar con precisión lo que está ocurriendo. Evidentemente, la incidencia acumulada ha llegado en Tenerife y no digamos en algunos lugares de la península, pero a niveles pues de febrero y por lo tanto, bueno, hay una alerta. Yo no hablaría de alarma porque para mí era previsible. La otra lectura, porque no se pueden solo leer esos indicadores, es que está apareciendo con, primero, lo más grave, que es la muerte, y llevábamos, es decir, 5 días sin defunciones. Y en cualquier caso han caído, afortunadamente, a niveles muy bajos. Igual que la ocupación de UCI, que aunque ha aumentado, y sobre todo en Tenerife, pero todavía la presión fuerte se hace sobre la atención primaria y algo aumenta en las plantas. Pero quiero decir que, por un lado, la pandemia avanza positivamente en el sentido de que a través de la vacunación se ha conseguido controlar mucho los aspectos graves, pero luego tenemos el complemento negativo de los jóvenes, básicamente de 20 a 29, de 12 a 19 y también los de 30 a 39. Y la prueba es que cuando vemos las incidencias acumuladas, como pasa en la península, se acumulan en estas. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los escenarios donde los jóvenes básicamente incumplen las restricciones, las medidas de protección individual, son escenarios que son fiestas privadas, botellones, es decir, escenarios que no son fáciles de controlar, aunque tendríamos. Y por lo tanto, yo creo que las medidas que adoptó el Gobierno de Canarias la semana pasada fueron las adecuadas. Estoy de acuerdo desde el principio, y no entro en los problemas jurídicos, en que el toque de queda era favorable en el sentido de 12:30 a 6, o de 12 a 6 o de 1, no más, que igual que el seguir con las mascarillas en exteriores. Es importante eso, ¿verdad, señor Sierra? Lo de las mascarillas que ha señalado. Mucha gente se la ha puesto en la calle, no se desprende de ella, pero sin embargo, luego sí los vemos pues muy tranquilamente en terrazas, demasiado junto a otras personas, y ahí sí se la quedan más tranquilamente. Quizá ahí es donde deberían tener más cuidado, ¿no? Sí, ha producido dos efectos. Uno, el directo, de que evidentemente no están en exteriores con mascarilla, pero no guardan las distancias. Y en las terrazas o forman corrillo. Y otro, ha dado una falsa sensación de que esto ya estaba acabado. Yo he oído, no digamos lo que era un disparate, vamos a erradicar el virus, vamos a aniquilar, pero estamos ya al final evidentemente avanzamos positivamente. Yo sé que las cosas serán muy distintas cuando lleguemos sobre todo al cuarto trimestre, pero ahora tenemos este problema con los jóvenes, que además se transfiere en ocasiones, como es lógico, a mayores que son mucho más vulnerables, porque no todos los mayores, básicamente los mayores de 70 están cubiertos, pero todavía de 40 a 69 nos quedan. Claro. Y sobre todo los importantes son los de edades superiores. Claro, pues estaremos... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Serenidad, tranquilidad. Sería bueno el toque de queda, sería bueno poder utilizar las mascarillas, y el problema es que la responsabilidad es muy difícil de transmitirla
Por lo tanto, solo nos queda la vigilancia y efectos sancionadores. Y porque además aquí hemos empezado en Canarias y concretamente se empezó en Tenerife con el incremento de 50 a 100, 150, 200, ayer fueron 200 y pico, que ha ido progresivamente y que se inició con la cepa británica, pero ya tenemos la cepa delta, la variante delta, la de la India, y por lo tanto... Vamos a hacer ese llamamiento a la prudencia porque se nos acaba el tiempo y es verdad que es muy importante ese llamamiento que está haciendo y lo complicado que va a ser pues hasta que se logre vacunar a todos los grupos de población. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido hoy. Antonio Sierra, un placer. Estar con ustedes es un placer y poder transmitir y a ver si conseguimos consenso. Bueno, hasta una próxima ocasión, el señor Sierra, que ya saben que es miembro del Comité Asesor del Gobierno de Canarias, pendientes de lo que decida ese tribunal en las próximas horas. Y fíjense también lo que está ocurriendo en el resto de Europa, por ejemplo en Italia, que puede pasar visto lo visto, pues señalaron el triunfo, eso sí, contentos están, el triunfo de la Eurocopa, un campeonato que según la OMS ha provocado un repunte en los contagios en todo el continente. Así celebraron los aficionados italianos el triunfo de su selección frente a Inglaterra, imagen que se repitió prácticamente en todas las ciudades del norte y el sur de ese país. Miles de personas festejando la victoria, evidentemente olvidándose de cualquier medida sanitaria contra la COVID. El gobierno italiano había comenzado la desescalada hace unas semanas y mantiene los contagios a la baja. Reportan en la última jornada unos 1000 positivos. Veremos lo que ocurre también en Londres. Esto es el exterior del estadio minutos antes del partido, con esas miles de personas abarrotando las calles cercanas a ese estadio. La distancia de seguridad, pues ni comentarla, mascarilla tampoco, no hay que llevarla en Reino Unido, como si la pandemia hubiera desaparecido. Los seguidores del equipo inglés horas antes llenaban los locales bebiendo alcohol para celebrar esa posibilidad de ganar la Eurocopa, que finalmente se les esfumó. La imagen en pleno repunte de contagios en el país. Más fervor futbolístico, no solo en Europa, también evidentemente en Argentina. Ganaron la Copa América y ahí ven miles de argentinos concentrados, por ejemplo, en Buenos Aires, en el monumento al obelisco. Tampoco había medida alguna. Las imágenes preocupan mucho en ese país porque allí se contabilizan 8.000 contagios en las últimas 24 horas. Vamos a mirar a Venezuela porque allí se administra ya la vacuna cubana Abdala. Ahora hay autoridades sanitarias en ese país oponiéndose directamente a su administración. La vacuna no está acreditada por la OMS ni por ninguna otra entidad reguladora, solo está autorizada precisamente desde este fin de semana en Cuba. El gobierno de Venezuela recibió desde La Habana y comenzó a administrar en zonas de Caracas el primer cargamento de Abdala, un candidato a vacuna desarrollado por Cuba que todavía no cuenta con autorización de emergencia por ninguna entidad médica reguladora. Sin embargo, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, defendió su efectividad y anunció la adquisición de 12 millones de dosis. Una vacuna que además hace apenas 2 días se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%. En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, alertó a la población y recomendó no inyectarse con ese producto. ¿Cómo este gobierno venezolano es que está comprando una gran cantidad de millones de supuestas vacunas Abdala? La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, por su parte, resaltó que para que un prototipo de vacunas sea utilizado debe cumplir 3 fases, que evidentemente Abdala no ha cumplido. Frente a la pretensión de Nicolás Maduro de colocarnos como ratones de laboratorio en una vacuna o un prototipo de vacuna que no ha cumplido con la rigurosidad científica. Datos oficiales indican que los casos de coronavirus en el país superan los 269.000 y los 3.000 fallecidos, aunque gremios médicos y opositores consideran que las cifras son mayores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vamos con otros asuntos. La muerte de un operador de cámara en Georgia cuando grababa las protestas en el país a favor de los derechos LGTBI ha provocado una oleada de manifestaciones. Miles de personas que han salido en la capital del país pidiendo justicia, penas más contundentes contra los agresores. Varias organizaciones LGTBI denuncian oleadas de violencia contra este colectivo. Dicen que las autoridades alientan el discurso de odio y de violencia.
Y este fin de semana se han repetido en varios puntos de España manifestaciones de condena por el asesinato del joven Samuel Luis. El sonido de la manifestación de la Puerta del Sol en Madrid, convocadas por asociaciones que exigen que se luche, que se acaben con las agresiones que aumentan contra el colectivo LGTBI, denuncian ese aumento constatado de delitos de odio y la escasa respuesta de las fuerzas de seguridad o las instituciones públicas. Eso sí, a día de hoy aún no se ha demostrado que el crimen de Samuel Luis haya tenido motivación homófoba. Lo que sí que está bien claro es que fue objeto de una brutal agresión en grupo, cometida además por personas muy jóvenes. Y siempre que ocurren casos como este nos preguntamos qué puede pasar por la cabeza de estas personas. Vamos a hablar hoy con Juan Capafón, que es catedrático de Psicología Clínica y que nos atiende un día más. Juan Capafón, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes. Cuando se dan casos como este siempre se pregunta uno cómo es posible que un grupo de personas pueda golpear a otro en el suelo indefenso hasta la muerte, y quizá la palabra grupo es lo que pueda explicar ese comportamiento, por entenderlo, ¿no? Sin duda, el componente de grupo está muy investigado y lo sabemos muy bien en psicología, que puede desinhibir y que puede activar una serie de mecanismos que hacen que precisamente el estar rodeado de personas que te van a aplaudir y que no te lo van a echar en cara, pues haga que actives mecanismos totalmente ilícitos y en esta ocasión totalmente brutales, ¿no? Es triste porque es una involución clara, ¿no? Es ir más abajo del primate. Muchas veces los primates nos dan verdaderas lecciones de cómo debe ser el comportamiento entre nosotros, ¿no? Y esto es una barbarie que, insisto, tiene explicación pero jamás tiene justificación. Y precisamente la psicología intenta encontrar esas explicaciones para poderlo prevenir y poder evitar que en el futuro se provoquen situaciones como esta. Porque probablemente por más violentos que sean estos chicos, que son muy jóvenes, y luego entraremos en ese asunto de su juventud, de forma aislada probablemente pararían en algún momento, dándose cuenta a lo mejor, pues si no por piedad, pues por consecuencias legales o penales que puedan tener. Sencillamente por eso habrían parado, pero pierden o se nubla el sentido del juicio cuando están metidos en ese grupo. Sí, es que fíjate que la agresividad, la capacidad de agresión, sí es verdad que está en nuestro ADN y que forma parte de nuestro repertorio comportamental en un momento dado, ¿no? Lo que ha hecho, gracias a Dios, la cultura es aprender, enseñar a nuestro cerebro a que solo se puede activar en determinadas ocasiones muy esporádicas. Aquí, evidentemente, es probable que algunos de ellos individualmente no hubieran actuado así, no tengan un perfil estrictamente psicopatológico en el sentido de antisocial. Pero no lo sé, porque sin datos, sin conocer el perfil de cada uno de ellos, es muy arriesgado decir si hubieran o no actuado de esa manera. Lo que sí es verdad es que como pongas a un psicópata y alrededor a 4 que le aplauden, ya tienes un grupo, una bomba muy explosiva, donde efectivamente se pueden llegar a pasar todas las líneas rojas que uno puede imaginar, ¿no? Y entrar en comportamientos a veces incluso sádicos, ¿no? Donde el puro daño al otro es lo que le genera satisfacción a la persona que emprende ese daño. Llama la atención, y lo comentábamos, los jóvenes que son, 3 de ellos de hecho están en un centro de menores porque no han podido ingresar en prisión por el hecho de que son menores. Hay 2 que sí son un poco mayores y están en prisión preventiva. ¿Esta juventud le sorprende o no necesariamente? ¿O también entre grupos de jóvenes hay esta violencia tan extrema? No, y un señor de 90 años también puede coger el garrote y empezar a dar garrotazos. Es decir, ojalá fuera la edad el único activador, porque entonces pues sería mucho más fácil controlar. Sometemos a los que tienen una franja de edad, que son agresivos, y los controlamos más. No, desgraciadamente la agresividad no tiene edad. Ahora, sí es cierto que no cabe duda que un adolescente o un joven está todavía madurando, y está madurando emocionalmente, pero incluso fisiológicamente, anatómicamente, su cerebro sigue madurando, y una parte muy importante de esa maduración es lo que llamamos la zona prefrontal, la parte delantera de nuestro cerebro que controla precisamente el razonamiento, el autocontrol, la toma de decisiones, y es donde tiene muchísimo peso el aprendizaje y la cultura. Entonces, sí es cierto que en estas franjas de edad es más probable que se puedan producir determinados actos violentos. Muy rápidamente hay un descubrimiento hace ya algunos años en el National Geographic, donde encuentra que de repente le empiezan a aparecer rinocerontes muertos, ¿no? y asesinados por elefantes, cosa que no se entiende porque son 2 especies que se llevan muy bien entre sí. Y se dan cuenta que lo que ha ocurrido es que un grupo de elefantes adolescente campa por sus respetos, no respeta nada, y lo resolvieron de una manera muy fácil, que recuerda un poco a lo de la chola en nuestra cultura. Llevaron a 2 hembras adultas dominantes
rinocerontes y les pusieron bien derechitos y no murió ni un solo rinoceronte más. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente la adolescencia o el primer desarrollo de los mamíferos, el comportamiento agresivo puede que no esté tan controlado como en otras personas con más criterio y mayor maduración. Muy complicado que hemos querido pues abordar y reflexionar con Juan Capafons. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en Atlántico Noticias. Gracias, Marta. Buenos días. Bueno, vamos con la noticia política del día. Esta mañana se ha oficializado el cambio en el Ejecutivo, cambio amplio que anunció Pedro Sánchez el fin de semana. Han tomado posesión ya de sus cargos en la zarzuela los nuevos ministros y mañana estarán en el primer consejo. 7 de los 23 ministros serán nuevos. Ninguno de los sustituidos es de los designados por Podemos. Entre los que dejan su cargo está la hasta ahora vicepresidenta Carmen Calvo. Bueno, ha habido un nuevo salto a la valla de Melilla la pasada madrugada, en concreto 200 personas que trataron de atravesar la triple alambrada que separa Melilla de Marruecos. Finalmente 119 lograron su objetivo, ya están en el centro temporal de internamiento, van a permanecer en cuarentena. Una de estas personas resultó herida, trasladada a urgencias. También 5 guardias civiles están heridos de carácter leve. En Venezuela sigue la violencia. En Caracas, en particular, se multiplican los enfrentamientos armados. Son 8 los fallecidos, además de un niño herido en este fin de semana. La capital lleva ya 3 días de duros enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad. No hay detenciones. Los líderes de estas bandas han sembrado la violencia por las calles. A pesar de la falta de información oficial, hay muchos vídeos circulando por las redes sociales en los que se oyen ráfagas constantes de disparos sin que se sepan las razones por las que han comenzado estos enfrentamientos. Y en Haití las autoridades han anunciado la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del presidente. Lo acusan de contratar a los mercenarios que acabaron con la vida de Moaz, el presidente asesinado. El jefe de la policía confirmó que este hombre, que es un médico de profesión, había volado a Haití en junio acompañado por un guardaespaldas para asumir la presidencia del país. Mientras la inseguridad, la miseria se adueñan de las calles de Haití, un país ya de por sí asolado por la pobreza. Bueno, otra de las noticias del día, en la península y aquí en Canarias, el calor que están padeciendo y notando seguro ya. Las islas estamos en riesgo por temperaturas muy altas. Gran Canaria, de hecho, es uno de los puntos donde, Débora Gómez, los termómetros pueden alcanzar los 37 grados. Sí, alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y Fuerteventura. En esta zona en la que nos encontramos en Gran Canaria, concretamente en las medianías del municipio de Santa Lucía, las temperaturas ya superan los 36 grados. Se esperan temperaturas máximas en esta zona de entre 38 y 40, al igual que en zonas de cumbres. Por otra parte, en Fuerteventura, concretamente en Pájara, ya se están superando los 37 grados, se superaban ya a media mañana. En el resto de las islas, los termómetros oscilarán entre los 30 y los 34 grados. La calima en todas las islas que afecta a todo el archipiélago es densa. Se concentra más en el día de hoy, pero empezará a remitir mañana para desaparecer entre el miércoles y el jueves. La ola de calor africano no da tregua, tampoco a la península, calor extremo que ha dejado temperaturas de entre 41 hasta 44 grados, se esperan más en las próximas horas. 47 se llegaron a alcanzar en el Valle del Guadalquivir, zonas del centro de la península, ambiente sofocante del que solo se libra Galicia y la zona del Cantábrico. De hecho, ha sido el fin de semana más caluroso en lo que llevamos de año. Bueno, van a ver ahora 2 imágenes que reflejan esas altas temperaturas que se viven en 2 puntos del planeta con miles de kilómetros de distancia, Moscú y California, Palm Springs, donde han hecho el mismo experimento. Han puesto eso helados y en nada se han derretido. En Rusia, 10 grados por encima de lo habitual y en Palm Springs lo mismo, 10 grados, hasta 47 han llegado. Ahí ven el calor que están pasando en esos puntos del mundo. Precisamente la ola de calor que vivió Canadá hace 2 semanas ha dejado consecuencias devastadoras para la fauna marina. Millones de animales marinos, incluidos los moluscos, murieron durante los días con altas temperaturas por ese calor extremo que provocó cambios rápidos en el hábitat natural de estos moluscos.
Un sueño cumplido del que estaba pendiente el planeta, el del multimillonario Richard Branson. Quería viajar al espacio y lo ha conseguido en su avión cohete Virgin Galactic. Es el primer vuelo privado con tripulación al espacio, una nueva era para el turismo espacial. Viajes comerciales que podrían empezar a operar el próximo año. 10 minutos estuvieron en gravedad cero para que la nave luego volviera a descender a la Tierra. Bueno, nos vamos a ir ya, lo hacemos con un tema de varios artistas cubanos que estos días, por cierto, lo hemos contado, resuena en las calles de la isla. El lema Patria o Muerte se cambia ahora por Patria y Vida, así se llama este tema. No más mentira, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Pues Patria y Vida es parte de la letra de esta canción, interpretada por artistas como Yotuel Romero, Desemer, bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo o El Funky, que se convirtió en uno de los principales eslóganes de protesta de la disidencia cubana, no solo ayer, sino en los últimos meses. Así con este grupo de artistas cubanos nos vamos. En nada, Telenoticias 1 con Isabel Baez. Hasta mañana. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó. Ay, esos 62 haciendo daño. Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado. 15 amigos puestos, listos para morirnos. Izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Ana Meli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo.